Hello, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Ese intro me quedó bien cringy. Bienvenido al podcast con Laila. Yo soy tu host, Laila. Todavía me siento un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es este comienzo? Todavía me siento un poco out of place. Todavía me estoy acostumbrando, ¿verdad? A esto nuevo. Y es que tenemos YouTube, así que saludo a todos los que nos están viendo por YouTube. Qué bueno que están aquí. Los que disfrutan o prefieren contenido en video, pues sepan que ya tenemos canal de YouTube, así que nos pueden ver por allá. En el podcast de hoy iba a subir otra cosa. Tengo un podcast, se los adelanto, de journaling que viene por ahí, que de hecho también ya lo grabé. Pienso que es un podcast que les va a bendecir mucho. Esto es una práctica que lleva demasiado tiempo y que siento que en esta temporada la hemos romantizado, se ha vuelto famosa. Repito, es muy buena, yo la practico, pero quiero hablarles, o en ese podcast les hablo del journaling desde un punto de vista cristiano, cómo yo lo hago, cómo me beneficia. Estoy emocionadísima por subir ese episodio, pero el podcast anterior hablé de la situación con mi mamá, de este tiempo en el que ella se quedó conmigo, de cómo ella había sobrellevado las cosas, de la sorpresa tan grande que me llevé y el proceso por el cual estoy pasando aún todavía, ¿verdad? Con ella. Y sentía que subir un podcast de journaling después de ese ustedes entendieron. Creo que ese es un nombre de un podcast también. Después de esa pelota de podcast, por decirlo de alguna manera, yo no podía como que cambiar de tema así tan rápido. Pienso que esto es un tema muy importante. No estaba en mi agenda, como les dije, porque no tengo agendado hablar de estas cosas a profundidad por las razones que ya les di en el podcast anterior. Pero sentía que hablar de journaling así como que de la nada no iba a encajar y que hacía falta algo. Así que Dios puso esto en mi corazón. Y se los quiero compartir porque me he topado ahora, ¿verdad? Ya casi voy para 2 años caminando con Dios. 2 años desde que me entregué a Dios. Estoy bien emocionada, ya quiero que ese día llegue. No por nada en específico, sino porque significa mucho para mí. Cuando tú no eres cristiano y la gente te dice las cosas, muchas veces no entiendes. Y hay cosas que por más que yo explique, si no eres cristiano, si no caminas con Dios, si no llevas el Espíritu Santo contigo, que eso no te hace menos, eso no es lo que yo estoy diciendo, no vas a entender. Porque esto es un idioma y son cosas del Espíritu que solamente por el Espíritu tú las entiendes. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener al Espíritu Santo dentro de ti, morando contigo y en ti para poder entender muchas de las cosas que se van a hablar aquí. Que igual yo oro al Padre porque te dé claridad y revelación, pero es así. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas conversaciones se dicen cosas y no se entran como que en detalle para que la persona que no conoce a Dios o que no conoce esto de ser cristiano entienda un poquito mejor. Repito, hay cosas que no importa cuánto yo las explique, no van a entender, pero siempre y cuando esté en mis manos y yo pueda explicarles a ustedes un poquito mejor, yo lo voy a hacer porque mi meta es que ustedes entiendan, que se sientan parte, que conozcan de Dios, no que se sientan marginados, juzgados, mira esta, ahora se cree la más que sabe porque es cristiana. No, que así nos reciben muchas veces. Sí, que eso es lo que yo quiero, absolutamente no. ¿Por qué digo esto? Porque hablé en un episodio de que, en el episodio anterior, si no lo han escuchado, por favor escúchenlo. No está grabado, no hay video porque no tenía el YouTube para eso. Así que no está en video, pero sí está en el podcast, es el episodio anterior. Y hablé de sanar, hablé de que yo no hubiese podido enfrentar la situación que yo enfrenté o la situación con la que yo me encontré, que yo no me esperaba, que me rompió de una manera que yo no les puedo explicar. Yo siento que cada vez vivo y veo cosas que jamás me pasan por la cabeza que yo voy a vivir y experimentar, pero Dios me da la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para yo poder enfrentarla. Eso es parte de ser cristiano. Caminas en el mundo sin dirección, sin rumbo, sin propósito, en un mundo difícil. Siendo cristiano, sigues caminando en el mundo,
ya no eres del mundo, sigue siendo difícil, dice la palabra, pero ahora tienes dirección, ahora tienes propósito, ahora tienes alguien que pelea por ti. Esa es la diferencia, ¿ok? Así que si yo hubiese enfrentado esta situación hace un tiempo atrás, primero que no me hubiese dado cuenta de lo que estaba pasando, y segundo, no hubiese podido, como quien dice, bounce back tan rápido como lo hice. Y no significa que ya estoy bien, significa que en vez de patalear, lamentar, buscar culpables y cuestionarle a Dios, de igual manera lo busqué, pero para pedirle ayuda para seguir, para pedirle discernimiento, para decirle no entiendo, pero yo sé que estás conmigo, no entiendo, pero sé que tienes un propósito, no entiendo, pero sana mi corazón. ¿Ves la diferencia? Entonces, repito, hablé de sanar, quédense conmigo, hablé de sanar en el episodio anterior, pero ¿qué hice para sanar? Y para mí es importante hablar de este tema porque es un tema que se tira así a la ligera en todos lados, en las redes sociales, demasiados podcasts yo escucho de que tiran esto de la salud mental, de sanar, de hacer cosas que te hagan bien, de crear hábitos y rutinas para que tú te sientas bien y todas estas cosas, pero realmente te hacen sentir bien. Realmente son hábitos y estrategias que perduran, que te sanan y te quedas sana. ¿Entienden lo que les digo? Espero que sí, porque esto es demasiado importante. Y esa es la diferencia de lo que viene de arriba, de las herramientas que Dios te da, a las herramientas que te da el mundo. Por ejemplo, el mundo te dice que tuviste un mal día, vámonos a darnos unos palos. Tuviste un mal día, te debes el novio, vamos para el jangueo, ponte linda, córtate el pelo, vamos a darnos shots, que si esto, olvídate, escríbele a aquel, escríbele a Alex para que te sientas mejor, para sanar, olvídate de eso, un clavo saca otro clavo. Sí, te vas a sentir mejor porque a lo mejor tienes atención de otra persona, porque tienes a tus amigas contigo, porque estás en el jangueo, porque los hombres como quiera te van a mirar, te vas a sentir querida porque te miran, te vas a sentir deseada porque te están mirando, porque quieren estar contigo, lo que fuera, te sientes bien en ese momento, pero cuando todo el mundo se va, realmente estás sana. Cuando todo el mundo se va, realmente tu corazón ha sanado, ha soltado, ha crecido. Yo no creo, y te lo digo con la certeza de que yo fui esa persona. Así que esa es la diferencia. Las herramientas que te da el mundo te sanan, te hacen creer que estás sano por un periodo de tiempo. Las herramientas que Dios te da son eternas. Quiere decir que todo lo que viene de arriba es eterno. Por tal razón, Dios te sana totalmente, te restaura para que puedas seguir confiando, no vuelvas atrás a los mismos lamentos, a las mismas cosas, porque ya Dios te sanó en su totalidad. Así que por eso es demasiado importante para mí este tema y hablarlo con ustedes, porque como dije en el episodio anterior, por demasiado tiempo hice las cosas que yo creía que eran correctas para sanar y que solamente me rompían más, me dejaban más rota, caí en la depresión, caí en la ansiedad, tenía demasiadas inseguridades, y no es hasta que vengo a Dios que realmente sano y puedo enfrentar todas estas cosas a las que Él me ha llamado sin derrumbarme como lo hice en otro tiempo. No es que no me duelen, no es que no me rompan, es que no me dejan en el piso. Dios me levanta. Por eso esto es demasiado importante para mí. Lo escribí, hoy sí tengo, ¿cómo se dice? Un bosquejo, porque no quiero que se me quede nada. Repito, esto es demasiado importante para mí. Oro al Padre porque me recibas, porque abras tu corazón, porque me escuches, porque lo lleves contigo, porque te transforme, porque te bendiga. Así que lo escribí, repito, porque no quiero que se me quede nada, y voy a pasar rápidamente a él porque no quiero extenderme tanto como quizás lo he hecho en los episodios anteriores. Así que si me estás viendo en YouTube, voy a mirar la computadora porque, repito, no quiero que no se me quede nada, y ya voy a comenzar porque estoy rambling. ¿Qué hice para sanar? Lo primero, lo más importante, el proceso de sanación de cada uno de nosotros es diferente. Tiene que ser diferente porque las cosas que tú tienes que sanar no son las que yo sané o las que yo tuve que sanar. Hay una sola cosa que tiene que ser igual, una sola. Tiene que ser igual, si no, no hay manera. Y es que tienes que venir a Dios, tienes que entregarle todas las cosas a Dios, tienes que entregarle tus penas a Dios, porque no hay manera. Tú puedes ir a terapia, yo te aconsejo que vayas a terapia, yo no estoy en contra de la terapia, pero eso, it's only gonna take you so far. Quien realmente sana tu corazón y lo restaura es Dios. Por eso pueden ver que personas perdonan cosas imperdonables, porque eso solamente lo hace Dios, así como Jesús traicionó a Judas antes de que Judas lo traicionara, por si no sabían. Solamente eso lo hace el amor de Dios.
Así que lo primero que hice para sanar fue que vine a Dios, como les dije anteriormente. Por 27 años intenté sanar por mi cuenta. Cuando digo 27 años es porque a mis 27 años yo conocí a Jesús. Yo tengo 29, pero siempre vuelvo a mis 27 porque ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue donde yo decidí caminar con Dios, aceptar a Jesús como mi Salvador. A mis 27 años me bauticé y todas esas cosas. Así que por 27 años intenté sanar por mi cuenta, dejar que el tiempo pasara. Como nos enseñan y nos dicen que el tiempo todo lo cura. Sacar personas de mi vida. Y lo que hice realmente fue hacerme más daño porque solo estaba huyendo de los problemas o escondiéndolos debajo de la alfombra. Entonces me creía que estaba sanando porque ya yo no pensaba en eso o no le daba importancia. Y lo que estaba haciendo realmente era dejándolos atrás y aprendiendo a vivir con ellos. Eso es lo que hace el tiempo. La gente nos dice que el tiempo cura las cosas, el tiempo no cura nada. El tiempo te enseña a vivir con ese dolor y a la larga lo que hace es que adoptas ese dolor como tu identidad, ¿ok? Eso no significa que lo superaste, que lo sanaste y que ya puedes vivir sin eso. Como acabo de decir, aprendiendo a vivir con ellos, adoptándolos como mi identidad y quedándome en el papel de víctima. A mí me pasó esto, a mí me hicieron esto, mi papá me dejó, mi mamá me dejó, mi mamá taca, y por ahí sigue. Intenté ir a terapia, pero las 3 veces que fui salía más dolida, vacía, frustrada y yo me sentía realmente derrotada. Esa última terapia que yo fui, yo sentía que yo no salí sin esperanza, porque no entendían, yo sentí que no me entendían, que no tenían las herramientas para ayudarme. Fui a 3 terapistas diferentes. Yo sé que el mismo terapista que para ti es bueno no va a ser bueno para mí. Yo sé que buscar terapistas quizás es un proceso, pero a mí no me funcionó. Repito, fui a 3 diferentes. O sea, ¿a cuántos más yo iba a ir cuando yo estaba literalmente rota? Un día salí de una terapia. Me monté en el carro, creo que fue justo antes de ir a trabajar. Y yo recuerdo que me monté en el carro y yo escuché la voz de Dios clarito como me dijo: estás buscando en los lugares equivocados. Y como les dije, yo apoyo la terapia 100%. Yo motivo a las personas a que vayan, o sea, motivo como que I encourage them a que vayan a terapia. Para mí no me funcionó. Y Dios me dijo, estás buscando en lugares equivocados. Y ahí fue que yo dije, ok, no voy a seguir buscando terapia, voy a ir únicamente a Dios, porque literal Dios me estaba llamando. O sea, era algo que yo no podía decir como que será Dios o no será Dios. O porque yo siento, no, es que era obvio. Cuando Dios te habla, tú vas a saber que Dios te está hablando. Y ahí fue que entendí que Dios me estaba llamando. Ahí fue que quizás respondí. Ahí fue cuando empecé a buscar más de Él, a entregarle todo lo que tenía, porque yo quería estar sana, yo necesitaba estar sana, estaba cansada de estar para atrás y para adelante. Yo estaba en mi punto más bajo, estaba rota, dolida, perdida, sin esperanza. Yo cargaba demasiadas culpas, tenía mucho rencor, tenía preguntas que obviamente no tenía respuestas, no había encontrado las respuestas por mi propia cuenta. Me sentía incapaz, me sentía no merecedora, me sentía rechazada, me sentía abandonada y sentía que la sanación no iba a ser posible para mí del dolor que yo sentía. Así que por 27 años intenté sanar a mi manera, por 27 años intenté sanar como la gente me dijo que se sanaba, por 27 años fui al mundo buscando sanación, buscando que llenara los espacios que yo tenía, los vacíos que yo tenía, en persona, en cosas, en lugares, y no había podido ser sana. Todo volvía al mismo lugar, al mismo problema, el vacío que había dejado mi mamá. Yo no lo había sanado. Y el tiempo me había hecho crecer que sí, que ya ella no me hacía falta, que ya yo podía sola y todas estas cosas que uno empieza a creerse desde el orgullo. Así que, ¿qué fue lo que hice diferente? Como les dije al principio, que vine a Dios. Vine con un corazón humillado, le pedí que me sanara, le dije que yo estaba dispuesta a caminar con Él y a obedecer. Después de todo, por todos estos años yo había sido una creyente a medias y claramente por tal razón no había sanado correctamente y mucho menos había conocido realmente a Dios. Así que vine a Dios,
escuchen esto y llévense en esto, dispuesta a desaprender para volver a aprender y realmente conocerle por quién es Él y no porque me decían los demás. Yo creo que eso es lo primordial aquí. Nosotros oramos muchas veces pidiendo por nosotros, pero realmente tú quieres conocer a Dios, realmente tú quieres saber quién es Él, realmente tú quieres conocerle más allá de los domingos en la iglesia. Esa es la diferencia. Ahí es donde la relación con Dios comienza. Así que, ¿qué hice diferente? Comencé a leer la Biblia. Yo nunca había leído una Biblia. Yo recuerdo que mis papás sí me la leían, me sentaban y me leían versos y lo que fuera, pero yo no entendía. Yo era una niña, para mí eso era bien ladilloso. Yo detestaba cuando me decían, siéntate que vamos a leer la Biblia, y 1 hora se sentían como 3 horas. No me leían Biblia de niños, ni historias de niños, nada. Era la Biblia de adultos, Reina Valera. ¿Quién entiende eso? Por Dios. O sea, ni yo tengo Reina Valera aquí ahora, creo, en mi casa. Es como que no, era tortura, literal. Así que como yo no quería que nadie me dijera lo que yo tenía que creer de Dios, pues yo me senté a leer la Biblia. Recuerdo que fue en pandemia, en el 2020 me compré una Biblia, me senté a leer la Biblia. Las primeras 10 veces yo no entendía nada, era bien ladilloso también, se sentía como una tarea, pero yo estaba decidida en que yo quería aprender y conocer sobre quién era Dios y conocer lo que Él tenía para mí. Yo ya había hecho todo por mi cuenta y nada había funcionado. Así que yo dije, ok, te paso la batuta, como uno dice, porque en el buen puertorriqueño estoy harta de hacer y no llegar a ningún lado. Así que eso fue lo que hice. Escuchen como yo dije que mis papás me leían la Biblia porque yo no entendía nada y que yo estaba harta. Yo tenía ya un trauma con la iglesia, yo tenía un trauma con Dios, yo tenía un trauma y una imagen de Dios errónea. Yo lo que sabía de Dios era era lo que la gente me decía, lo que yo había escuchado de mis papás o de la iglesia. No digo que eso está mal, pero tú tienes que conocer a Dios por tu propia cuenta, por quién es Él y no por lo que te dice la gente. No es que los pastores dicen cosas que no son. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Tú tienes que ir a una iglesia y escuchar prédicas y lo que fuera, pero tú tienes que querer conocerle por quién Él es. Así que, segunda cosa que hice, o tercera, dejé cosas que yo sabía que me alejaban de Dios. Yo sabía que yo no podía seguir en la calle, que yo no podía seguir en la bebedera, que yo no podía seguir con los malos hábitos que yo tenía, que yo no podía seguir con uno hoy, mañana con el otro. Yo lo sabía, es obvio. A mí Dios no me dijo que dejara estas cosas. Yo escogí dejarlas porque yo sabía que eso impedía mi relación con Dios. Yo sabía que eso ensuciaba mi relación con Dios. Yo sabía que eso hería mi relación con Dios. Y como yo estaba tan decidida en sanar, estaba cansada, estaba rota, yo sentía que yo no tenía alma en mi cuerpo, yo decidí dejarlo, porque repito, ya había hecho todo esto por tanto tiempo y no me había funcionado. Así que de todo esto que estamos hablando, yo creo que llévate contigo qué tú has hecho por todo este tiempo, qué te han dicho que hagas para sanar y si realmente haciendo esas cosas tú estás sano o tú te sientes sano. Escribe en un papel todo lo que estás pasando en la vida, cómo te sentiste y cómo te sientes ahora sobre esas situaciones. ¿Realmente las sanaste o es que simplemente aprendiste a vivir con ellas? ¿Cómo te expresas de esas personas que te hicieron ese daño o que te abandonaron o que te dejaron o que te criticaron? ¿Realmente sanaste? Es mi pregunta para ti. Lo último, la obediencia, que mucho nos cuesta. Y salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque yo comencé a leer la Biblia. Yo así alcé la mano en la iglesia, pero yo le oré a Dios y le pedí por mi sanación aquí en este cuarto donde yo estoy grabando, sola, en la intimidad. Yo le dije a Dios, necesito que me sanes y que me quites este dolor. Así que eso fue lo que hice. Comencé a leer la Biblia y entonces comencé a orar por una iglesia porque yo no tenía iglesia, por amistades cristianas, por personas que me acercaran a Él. Y cada una de esas oraciones Dios me las contestó porque la palabra dice que el que pide conforme a su voluntad, Él lo escucha y Él le da a esas personas que piden conforme a su voluntad. Así que salir de mi zona de confort, la primera vez que yo fui a la iglesia fui sola.
Así que si no has ido a la iglesia porque no tienes un amigo o porque no tienes esto o porque no tienes lo otro, este es mi reto para ti de que te levantes y vayas, porque yo llegué sola, yo no tenía amistades, yo no tengo familia en la Florida, toda mi familia está en Puerto Rico, tengo amistades que ninguna en ese momento iban a la iglesia. ¿Se imaginan lo difícil que fue para mí levantarme un día y aparecerme en la iglesia cuando yo no tenía ni una sola amiga que fuese cristiana, ni una sola amiga que creyese en Dios o que fuese a la iglesia o que me pudiese guiar? Familia, yo fui sola con Dios. Lo único que yo necesitaba, le pedí a Dios amistades cristianas, le pedí a Dios las personas correctas y Él las puso, pero yo pedí y yo tuve que caminar en obediencia y en fe de que si Dios me envió a esa iglesia es porque ahí Él tiene lo que yo necesito. Y en efecto, llegué a la iglesia, alcé la mano la segunda vez que fui a la iglesia, o sea, acepté a Jesús como mi Salvador. Yo nunca había hecho eso y un mes después de yo haber comenzado en esa iglesia que yo había ido por primera vez, yo me bauticé. Me bauticé en depresión, me bauticé rota, me bauticé que yo no había sanado, me bauticé de haber llegado de Puerto Rico que por poco pierdo a mi mamá. Una cosa horrible. El momento más oscuro de mi vida fue ese. Y yo me entregué a Dios porque yo iba a caminar. Yo estaba decidida, totalmente dispuesta. Después de bautizarme, recuerdo que hubo una actividad en la iglesia sobre como que los grupos bíblicos para que tú te apuntaras, los e-groups. Y yo me apunté porque iban a hacer un estudio bíblico global. Y luego de que acabamos ese estudio bíblico, el grupo en el que yo me había inscrito resultó ser un grupo de sanación. Imagínense lo perfecto que Dios planifica las cosas para ti, lo perfecto que Dios tiene las cosas para ti, que Él me contestó todas y cada una de mis oraciones en mi proceso de sanación. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Me entregué totalmente a Él. Le dije que se haga tu voluntad y no la mía. Y como les dije, tuve que dejar cosas que me daban placer, que yo me sentía llena, que yo me sentía bien por las cosas de arriba. Que no las conocía, familia, pero yo caminé en fe porque no me quedaba nada. Era eso o ahogarme en el alcohol, seguir en la calle, haciendo y deshaciendo. Literal, así yo estaba. Así que los dejo con esto. ¿Por qué les cuento todo esto o las cosas que hice para sanar? Voy desde arriba para cerrar. Venir a Dios, no hay break, no hay otra manera. No importa lo que te digan, no la hay. Yo hice brujería, lectura de cartas. Toda la gente esta que tiene cuentas que si una lectura del tarot para claridad, nada, yo lo hice, no importa. No es real. Lectura de cartas, santería, brujería, todo, veladas, todo lo hice, todo, nada, rota, sin nada me quedé. No es real, familia, son cosas del demonio, no es real. Dios es la solución. Leer la Biblia, no hay break. Tú conoces a Dios a través de su palabra y su palabra está en la Biblia. Dejé las cosas que sabía que me alejaban de Él. Repito, Él no me pidió nada, las dejé yo por Él, porque yo quería conocerle. Obedecí, salí de mi zona de confort. Y esto fue lo que hice para sanar. ¿Por qué esto es importante? Porque tú no puedes dar un perdón que tú no has recibido. Y tú no puedes recibir un perdón cuando tú no sanas. Así es como funciona esto. Nosotros pedimos que las personas cambien y que las personas hagan y que las personas nos den, pero ¿cuándo vas a cambiar tú? ¿Cuándo vas a mirar tu corazón? ¿Cuándo vas a mirar la paja que está en tu ojo? Nos encanta señalar y nos encanta buscar culpables, pero la realidad es que cuando tú cambias, lo que está alrededor tuyo comienza a cambiar, porque empiezas a poner tus límites, porque comienzas a entender y a ver y alejarte de las cosas que no te suman, que no te edifican. ¿Ves? Pero tienes que cambiar tú primero. Tienes que empezar por ti. No puedes pedirle a personas que te traten, que te hablen o que te den cosas que ni tú tienes y que tú no sabes dar. Tú no puedes pedirle a alguien que te ame si tú no sabes amar. Tú no puedes pedirle a alguien que te perdone si tú no sabes perdonar. Así que tú tienes que recibir primero el perdón de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, que Dios te sane para luego caminar y poder perdonar atrocidades que te vas a encontrar en la vida, porque es la realidad. Cosas que tú las miras y tú dices, imperdonable, mi madre me abandonó. Bueno, sí se ha visto, pero de todas mis amistades, tengo demasiadas que fue papá quien estuvo ausente, que sigue siendo triste, pero cuando es mamá la que está ausente, yo no sé ni cómo yo crecí, de verdad, desde mis 10 años, eso fue totalmente traumático, lo más traumático que yo he tenido. Creo que lo de diciembre lo sobrepasó,
Pero de las cosas más traumáticas que yo he tenido que hacer ha sido crecer con una mamá ausente. Y de la única manera que yo pude perdonar eso es aceptar yo el perdón de Dios. Aceptar que yo también fui perdonada, que yo también soy merecedora del perdón y que ella también lo es. No hay manera de que yo pueda entender lo que ella hizo y su abandono y perdonarlo si Dios no hubiese trabajado en mi corazón, si yo no hubiese aceptado su amor y su perdón. Así que tienes que comenzar por ti. Esto nadie lo quiere escuchar porque somos tan orgullosos y nos creemos que no la sabemos toda, que olvídate, nadie fastidia conmigo, que se cree... No. Eso con Dios no va. Eso con Dios no va. A Dios hay que venir con un corazón humillado, humilde y dispuestos a caminar con Él. Así que deja que Dios trabaje en ti. Cierro con esto. Ya me tengo que ir. Me excedí demasiado. La palabra dice en Mateo 6:33, demasiado famoso este verso, pero necesito que me prestes atención, que lo medites y lo ores. Dice, la traducción NBI, dice más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué pasa con este verso? Como pasa con Filipenses 4:13, que la gente repite lo que le conviene. La gente repite, busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Ok, se les escapa que dicen busquen primeramente. O sea que sobre todas las cosas, por encima de lo que tú quieres, tienes que buscar a Dios primero, valga la redundancia. Dicen, la gente repite solamente, busquen a Dios. No es que busques a Dios a las 7 de la noche, después cuando te acuerdas. No, es que busques primero a Dios. Él tiene que ser la primera persona a quien tú vayas todas las mañanas, estés casada, no estés casada, tengas hijos, no tengas hijos, tengas trabajo, no tengas trabajo, Dios viene primero, ¿ok? Luego dice, entonces, que busques el reino de Dios, o sea, las cosas de arriba, el reino de Dios, no el reino de las tinieblas, lo que está acá abajo, el mundo, lo que te dice la gente, el perreo, el jangueo, la bebedera, no. Que busques a Dios, que lo hagas primero y que busques su reino y no el de las tinieblas, ¿ok? Luego dice que busques su justicia, lo que es justo, lo que es bueno, lo que a Él le agrada. Esto todo el mundo lo omite, ¿ok? Entonces, dice la palabra entonces está ahí, no me la inventé yo. Entonces, todas las cosas serán añadidas. O sea, que lo que tú tienes en este momento para sanar, para caminar, para estar bien, ya tú lo tienes. Dice que Él va a añadir. Cuando tú a Él lo busques, Él entonces añade. Porque a ti ahora no te hace falta nada. Ya tú tienes lo que necesitas, las bendiciones del Padre y Él te las entregó. Cuando tú lo buscas, entonces se comienzan a abrir los cielos. Entonces se comienzan a abrir, a descargar toda esa abundancia que Él tiene para tu vida. Mira lo que dice la versión NTV. Y busqué dos porque es muy importante. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, de todo lo que tú hagas, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Primero Dios, y después todo lo demás viene por añadidura. Él sigue añade, o si te añade es porque ya tienes. Si dice que todas las cosas van a ser añadidas es porque ya tú tienes y Él te va a dar más de lo que tú puedas imaginar pedirle, porque así es Dios, un Dios bueno, grande y abundante. Él quiere prosperidad para sus hijos. Así que tenemos que buscarlo a Él primero y todo va a ser añadido. Miren cómo yo busqué primero a Dios y entonces Él me sanó, Él me restauró, recibí su perdón, recibí su gracia, su amor, crecí, caminé, me siguió abriendo camino, encontré mi propósito, me encontré yo. Todas estas cosas fueron añadidas porque yo primero le busqué a Él. Busquen a Dios y su justicia. Yo lo busqué a Él y yo dejé al mundo porque yo decidí dejarlo. Él no me dijo, Laila, esto. No. Yo decidí dejarlo. ¿Ok? El hecho de que yo decidí no es que ahora tú puedes andar con Dios y con el otro al mismo tiempo, porque tampoco se puede. Pero hay que dejar la lloradera, como yo le digo siempre a todo el mundo. Tus sentimientos son válidos, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar encerrado en tus sentimientos, en el papel de víctima, en lo que debió haber sido y no fue? Ya. Algo, y los dejo ahora con esto porque diantre, 30 minutos, perdónenme. Pero siento que va a ser de bendición. Algo que me dijo mi líder, que repito mucho porque me hizo libre. Y es que ella me dijo, Laila,
tú no puedes seguir queriendo o esperando a tu mamá cuando tú tenías 10 años porque ya eso no va a llegar. Lo que ella debió darte a tus 10 años que no te dio como madre, ahora a los 29 no va a llegar porque ya tú no tienes 10 años. Ahora tú necesitas quizás otras cosas, pero eso que ella no pudo darte en tu niñez, ahora ya no te lo va a dar. Tienes que... Ok, se me cortó esto, pero les decía que tenemos que guardarle luto a esas etapas de nuestra vida en la que nuestros papás nos fallaron o personas nos fallaron y no nos dieron lo que nosotros pensábamos o nos quedamos esperando que nos dieran. En inglés, digo, creo que guardarle luto es lo más, la traducción más exacta que puedo darles. Ella me dijo como que you have to grieve lo que se supone que ella hubiese sido, que no fue. Porque no va a llegar, ya eso pasó, el tiempo siguió corriendo. Y es la verdad, y también me lo volvió a decir ahora para este mes, you have to grieve her. Me decía, she's not there. She's not your mom. And maybe she won't be anymore. Y me dijo, tienes que guardar el luto. Y es verdad, yo me estaba aferrando a una imagen de madre y a una persona que yo quería, que yo sentía que necesitaba de ahora en adelante. Pero me di cuenta que eso tampoco estaba y que a lo mejor tampoco no llega. Y sí, ha sido un proceso de luto y de mucho procesar y hablar con Dios y sanar y todas estas cosas. Así que, repito, sanar es un proceso, es un journey que para todos es diferente, pero hay una sola cosa que tienes que hacer sí o sí, es buscar a Dios. Nadie más sana, nadie más puede. Así que los dejo porque me extendí demasiado. Los leo. Coméntenme en abajo en las redes, aquí en YouTube, lo que fuera. Les doy un abrazo demasiado de apretado a todas aquellas personas que necesiten sanar. Pienso que todos tenemos algo que sanar. A todas aquellas personas que se sientan vacíos, que se sientan abandonados. Es muy fuerte, yo lo sé, es muy fuerte. Pero la palabra dice que Dios es un padre para los que no tienen. Y así es porque así lo ha sido conmigo. Así que mi deseo para ti, mi oración es que lo encuentres, que puedas venir a Él con un corazón humillado, con un corazón humilde, que te rinda, que rindas tu voluntad y que se haga la de Él sobre tu vida, que te atrevas a caminar en fe, que aunque duela mucho, aunque no veas, aunque tengas miedo, Dios te agarra de la mano y te lleva paso por paso, pero te lleva, te sana, te restaura, te reviste, te limpia, te transforma. Te lo prometo porque lo hizo conmigo. Así que, familia, los bendigo. Que sea hoy el comienzo de tu relación con Dios y de tu sanación. Recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima. Bye.